Bienvenidos a mi canal un día más. En esta ocasión vamos a hacer un abono orgánico y natural para ayudar a tus orquídeas. Queremos que desarrollen nuevos brotes, que las flores florezcan en gran cantidad y que duren o permanezcan en la rama por más tiempo. Y todo esto lo vamos a conseguir con el abono casero de hoy. Por eso te voy a pedir que te quedes hasta el final del vídeo para no perderte ningún detalle. Asimismo, quiero pedirte que me dejes un me gusta a este vídeo porque nos ayuda mucho al canal de Flores y Mariposas. Y si no te has suscrito, por favor, suscríbete ahora mismo para no perderte futuros vídeos muy interesantes que sacaremos en este canal. Muchas gracias. Para hacer el abono fertilizante de hoy, voy a utilizar un elemento reutilizado. Sí, has oído bien, porque en esta ocasión vamos a reutilizar el agua del arroz que utilizamos cuando cocinamos para lavar el arroz. Bueno, pues después de lavar tu arroz, lo separas del agua y lo tapas bien porque es lo que vamos a utilizar. Ahí está, lavamos el arroz y luego lo que queremos nosotros es el agua. Así que vamos a colar el arroz, lo separamos del agua por un lado y el arroz por el otro lado. Lo tapamos bien y dejamos en un lugar fresco durante 24 horas. El segundo de los ingredientes que vamos a utilizar hoy en este vídeo será el jengibre fresco. Y solo necesitaremos un cachito, con unos 10 gramos de jengibre fresco aproximadamente será suficiente. No hace falta pelar, pero sí partir en trocitos muy pequeños. El jengibre tiene la capacidad de estimular el crecimiento de las plantas, ayudando a que las orquídeas crezcan con fuerza y produzcan más hojas y flores. Así, en trocitos pequeñitos. Ya veis las imágenes, ¿no? Eso es. Bueno, pues ahora que ya lo tenemos bien partido en trocitos, introducimos en un frasco de cristal y vamos a añadir 1 litro de agua hervida. Y seguidamente lo que vamos a hacer es taparlo. Y luego, igual que hemos hecho con el agua de arroz, lo vamos a dejar en un lugar fresco reposando durante 24 horas. Ahí están los dos, ¿veis? Tranquilamente. Pasado este tiempo, en un recipiente grande echaremos el agua de arroz y los pozos que hayan quedado en el fondo no los vamos a utilizar. Mira, esos de ahí no los vamos a utilizar, solamente el agua, eso no, ¿vale? Bien. Ahora hemos revuelto el jengibre, lo vamos a colar porque solo queremos el agua y esto, bueno, pues los restos lo añadiremos al cubo del composto. Con este abono fertilizante de hoy vamos a utilizar 3 formas o métodos diferentes. Para el primero necesitamos guaté, algodón o bolitas desmaquillantes. Para mojar bien en este abono y con este algodón ir pasando por todas y cada una de las hojas de nuestra orquídea. Lo pasaremos tanto por las hojas de encima como por la parte de debajo de las hojas. De esta manera no se formarán hongos y las hojas siempre, fijaros esos hongos, pues así no se formarán hongos y las hojas siempre estarán verdes como esas, sanas y fuertes. Este pequeño gesto va a ayudar a que nuestra orquídea realice mejor y más fácilmente la fotosíntesis. Lo puedes aplicar con regularidad siempre que lo consideres necesario. Para el segundo de los métodos de hoy, ya lo estás viendo ahí, vamos a utilizar un pulverizador.
Seguidamente rociamos el fertilizante sobre toda la orquídea, pero por todas partes, hasta por la tierra. Los minerales contenidos en el jengibre y el agua de arroz ayudan a estimular muy bien el enraizamiento y el crecimiento de los brotes. Esta operación la vamos a hacer una vez al mes para completar la nutrición y aumentar la resistencia de la orquídea. Ahora vamos a por el tercer uso o método que vamos a utilizar con nuestro abono y fertilizante de hoy, y es el siguiente, ya lo estáis viendo. Tomamos esta mezcla de fertilizante líquido y regamos sobre las raíces de las orquídeas, colocando una fuente debajo, y el agua sobrante pues no lo utilizamos. El fertilizante hecho de jengibre y agua de arroz fermenta naturalmente y ayuda a complementar los nutrientes y aminoácidos que son tan beneficiosos para el crecimiento de las orquídeas. Además, este abono especialmente ayuda a estimular la germinación y el enraizamiento de forma extremadamente rápida. Ya estáis viendo las imágenes, ¿no? Ya veis los resultados que estamos obteniendo. Es increíble. Seguiremos con los tratamientos durante varios meses y vamos observando que las raíces crecen de forma muy sana, las orquídeas, absorben mayor cantidad de nutrientes y también se desarrollan mucho mejor las hojas, y ya pues cuando pasan los 3 meses las flores dan su aparición, florecen muchas hojas, florecen muchos brotes, es una preciosidad. Además, es increíble la fuerza con la que tienen estas hojas, es increíble, ¿eh? ¿No le veis el verdor y la fuerza que tienen? Ahí están, sobre todo estas, que son las nuevas. Ya os digo, después de los 3 meses ya salen hasta las flores, ahí veis las imágenes. Es una maravilla, un colorido impresionante. Es muy bonito. Espero que te haya gustado este vídeo. Ya ves que te puede salir casi gratis este abono fertilizante y que es una maravilla para tus orquídeas. Comparte con amigos y familiares y gracias por quedarte hasta el final del vídeo. Te espero en el siguiente. Un saludo.